Romanos 8, 28 y 29. Romanos 8. Bueno, hemos venido haciendo un estudio que le hemos titulado Los libros del cielo. ¿Cómo se llama el tema? Los libros del cielo. Hemos visto que en el cielo hay varios libros, la Biblia los menciona. Un libro de ellos se llama el libro de las memorias. ¿Y saben de qué se trata el libro de las memorias? Es que Dios decidió, por causa de sus hijos, escribir un libro donde se recuerde todo lo que sus hijos hemos hecho para Él. Todo lo que los hijos de Dios hacemos cada día queda registrado en el libro de las memorias. Ni un vaso de agua que tú des a un hijo de Dios, a un siervo de Dios, a alguien por causa del Señor, se quedará sin recompensa. Entonces, ¿para qué es el libro de memorias? Porque Dios quiere dar recompensa al que le sirve. Así que dile a la persona que tienes al lado, dile: Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. Amén. El segundo libro que tratamos fue el libro de la vida. La Biblia dice que el que no se haya escrito en el libro de la vida no entrará a la vida eterna con Dios. Ahora entonces pregúntale a la persona que tienes al lado, dile: ¿estás inscrito en el libro de la vida? ¿Ya tu nombre está en el libro del cielo, en el libro de la vida? Porque si no estás, asegúrate hoy, antes de irte de este lugar, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. El tercer libro que estamos hablando, o que estamos estudiando, es el libro ¿de qué? De los propósitos. Diga, libros de propósitos. Entonces Dios, a lo que hemos llegado a la conclusión es que Dios, por cada uno de nosotros, tiene un libro donde Dios escribió el propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Ese es el propósito de Dios, o sea, lo que Dios planeó en el cielo para nosotros. ¿Tú puedes hacer algo diferente de lo que está ahí? Sí lo puedes hacer, pero no lo debes hacer. Tienes que cada día meterte más con Dios para entender qué es lo que Dios quiere para ti. Por ejemplo, ¿qué carrera quiere Dios para ti? Yo en esta semana el Señor me quebrantaba porque me regresó al pasado. Y en mis metas personales había una cantidad de cosas que yo escribí. Todas. Dios ya las sobrepasó. Yo no sé si es que yo tenía metas muy chiquitas o que Dios se sobró conmigo, pero todo lo que le pedí desde mi juventud lo he tenido, gloria a Dios. Todo. Entonces, de ahora en adelante, yo ya no estoy luchando por mis metas. Ya no tiene sentido, ya las sobrepasé. Ahora estoy luchando por las metas que Él tiene para mí. Amén. Mi padre murió cuando yo tenía 11 años, murió a los 50 años de edad. Y yo pensaba que probablemente yo podía morirme a los 50 años de edad. Y ya llevo 5 años de ñapa. Gloria a Dios. Y por lo que veo, esto va de largo. Y yo pensaba, Señor, yo ya pasé las metas de mi padre. Yo ya pasé la edad de mi padre. Yo ya vi mis hijos casados, bien casados. Los vi crecer, desarrollarse, ser jóvenes profesionales, cumplir sus sueños, estar trabajando para el Señor, ser hombres de Dios y ahora mujeres de Dios, nuestras hijas. Ya nuestras metas las pasó el Señor. Entonces yo pensaba en mi corazón, lo que ahora vivo, lo que sea que me quede por vivir, todo, el 100% le pertenece a Él, amén. Ya lo mío lo sobrepasó el Señor. Yo pensaba que nuestra iglesia debía ser una iglesia más o menos de unas 500 personas.
No sé si alguien se acuerda, hace muchos años cuando yo decía, con una iglesia más o menos de 500 personas. Y yo pensaba eso. Y el Señor me dijo, no. Cuando llegamos a las 500 personas, el Señor me dijo, ahora vas a hacer la iglesia que yo quiero, no la que tú quieres. Y yo me fui de para atrás. Y el Señor me dijo, es que mis pensamientos son mucho más altos que tus pensamientos. Así que, mi amado, estoy hablando del tema de los propósitos de Dios. Son diferentes a tus propósitos. Tú tienes unos planes, tú tienes unos sueños, pero Dios tiene unos mucho mejores para ti, para tu matrimonio, para tu familia, para tus hijos, para tu ministerio, para tu iglesia, para tu nación. Hace tiempos el Señor sobrepasó la meta de 500 en nuestra iglesia. Y ahora ya vamos por los 1500 personas en la iglesia. Y yo pensaba, Dios mío, ¿cómo eres de maravilloso tú? Que después de que nos regalas a nosotros el cumplimiento de nuestros sueños, ahora nos pones a desarrollar los tuyos. Así que dile a la persona que tienes al lado, Dios tiene unos propósitos más grandes contigo. Dios tiene unos propósitos mucho más grandes contigo. Gloria a Dios. Amén. Entonces lo que estamos viviendo ahora es para cumplir sus propósitos. El tiempo que nos tenga para vivir, si van a ser 100 años, que sean 100 años gastados en sus propósitos. Amén. Y si nos tiene solamente para vivir 10 años más, 10 años más gastados en sus propósitos. Por eso nuestra vida tiene que estar centrada en lo que Dios quiere para nosotros. Amén. Al hablar del libro de propósitos, entonces hablamos de varias cosas importantes. Lo primero es que Dios tiene para cada uno de nosotros que fuimos creados con un plan, con un propósito. Primero, que todo comenzó en Él. Digan conmigo, se trata de Él. Díganlo, por favor, se trata de Él. ¿De quién? De Jesús. Segundo, no somos un accidente. Nada de lo que somos y hemos hecho y estamos haciendo en el lugar donde nacimos, nuestra ciudad donde nacimos, porque a veces algunos se avergüenzan del pueblito donde nació. Y resulta que no es casualidad que tú hayas nacido en ese pueblito, porque para la gloria y la honra de Dios, el Señor te puso a nacer en ese lugar. Amén. A mí me molestaban porque yo nací en Florencia, Caquetá. Me decían que fui sacado con espejo. Y entonces Rocío, mi cuñada, me molestaba que yo había nacido en un pueblito de Caquetá que se llama Montañita. Y yo digo, yo nací en Florencia, pero para la gloria y la honra de Dios. Y Dios me puso a nacer en esa hermosa ciudad con un propósito. Nunca nos olvidemos, me puso en esa familia con un propósito. Me hizo como me hizo, con un propósito. Lo siguiente que aprendimos es que Dios nos hizo para formar parte de la familia de Dios. ¿Sí se acuerdan que hablamos de eso? Así que dile a la persona que tienes al lado, dile, tú formas parte de la familia de Dios. Y hace 8 días iniciamos a estudiar acerca de que fuimos hechos para ser como Cristo. ¿Fuimos hechos para qué? Para ser como Cristo. No se asusten. No Cristo, sino como Cristo. No, yo no estoy diciendo que yo soy Jesucristo, el Hijo de Dios. No, yo no soy. Como decía José Luis de Jesús Miranda, no. Pero nos hizo para que cada día de nuestra vida nosotros vayamos haciendo la tarea de parecernos más al modelo original que se llama Jesús de Nazaret. Amén. Entonces vamos, eso lo veíamos hace 8 días en el libro de Romanos. Vamos a leer Romanos 8, 28 y 29. Leamos todos. Y sabemos
que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces veíamos que nosotros no, las cosas que nos pasan no son casualidad. Dios tiene un plan. Todo lo que nos ha pasado en la vida ha sido para formarnos Dios con un propósito, con un plan, para que seamos parecidos a Él. Y veíamos en Mateo 1, ¿se acuerdan qué veíamos en Mateo 1? Alguien que nos diga qué veíamos en Mateo 1. Ok, que lo primero que se tiene que parecer a Jesús es nuestra casa. O sea, nuestra familia se tiene que parecer a la familia de Jesús. Entonces veíamos cómo era la familia de Jesús, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan que descubrimos algunos detalles importantes allí? Gloria a Dios, después de eso, varias parejitas se me han acercado a decirme: pastor, ¿qué tengo que hacer? Porque queremos recibir la bendición en nuestro matrimonio. Y ya comenzaron a coordinarse para hacer curso matrimonial. ¿Saben qué tiene que hacer un cristiano cuando oye la instrucción de Dios? ¿Sabe qué tiene? Pongan las manos así y digan: obedezca, papito. Cuando Dios le muestra a uno lo que Él quiere de uno, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? Obedezca, obedecer, haga caso. Haga caso, decimos en nuestros hogares, haga caso. Si Dios nos habló que debemos tener hogares con la bendición de Dios y estamos viviendo en unión libre, no seamos tercos. Queremos que nuestros hijos sean obedientes. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como papás? Darle ejemplo. Darle ejemplo a nuestros hijos. Si nuestros hijos ven que nosotros obedecemos a Dios, entonces ellos nos van a obedecer a nosotros, sus padres, amén. Pero si ellos ven que nosotros somos rebeldes, desobedientes con Dios, entonces, ¿por qué van a obedecer un hijo a un papá rebelde o desobediente? Entonces, si tú estás viviendo en unión libre, arregla rápido eso, porque Dios hoy te está diciendo que el hogar modelo, el de Nazaret, tenía la bendición de Dios antes de que ellos se unieran a tener intimidad. Amén. Ok, dice la Biblia: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. ¿Qué fue primero? Digan: la bendición y luego la multiplicación. Claro, nosotros o algunos de los que hoy están acá hicieron al revés. Primero se multiplicaron. Sí. Y luego vinieron a conocer a Dios, y cuando lo conocieron se dieron cuenta que primero era la bendición. Entonces algunos, póngame bien atención a lo que les voy a decir, dijeron: ya no lo hicimos al derecho, dejémoslo así. Y Dios lo que quiere es que arreglemos lo que está mal hecho. Y si nos falta la bendición en nuestro hogar, debemos ir al altar a recibir la bendición de Dios. Amén. Si tú conoces algún matrimonio, alguna pareja que aún no ha recibido la bendición de Dios en el altar, yo te invito a que tú lo exhortes, lo animes, lo alientes a que obedezca a Dios para que su casa reciba la bendición de Dios. Amén. Para que reciban la bendición de Dios en el hogar. Lo primero entonces que aprendimos de Jesús es que el modelo del hogar de Jesús es un modelo bajo la bendición de Dios. Ahora vamos en un momento a ver en Génesis capítulo 1. Génesis 1. Si tienes tu Biblia ahí, véate a Génesis 1 conmigo. Y vamos a ver varias cosas rápidamente. ¿Qué fue lo que hizo Dios cuando creó el mundo? Vamos rápido. Primero, dice la Biblia, verso 3. Si quieren lo vamos poniendo rapidito, me ayudan. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Qué fue lo primero que Dios hizo? La luz. Y luego dice, y luego dijo Dios: haya expansión. Verso 6. Haya expansión
en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. O sea, Dios creó, después de la luz creó las aguas o la lluvia, el agua, el mar, todo lo que es el agua. Entonces, primero, ¿qué fue lo que creó? La luz. Segundo, el agua. Tercero, dice más abajo, dijo Dios, perdón, verso 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Entonces, lo tercero que hizo Dios fue la hierba y los árboles. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Dios? La luz, luego las aguas, luego la hierba y los árboles. Sigamos, por favor. Luego dice verso 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Entonces Dios creó el sol, la luna, las estrellas y todos los planetas y todas las estrellas y soles y sistemas solares que existen en todo el universo. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Y luego, verso 20. Luego dijo Dios, produzcan las aguas que seres vivientes en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve y que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces Dios creó los peces y las aves. Y luego verso 24, luego dijo Dios, produzca la tierra, yo ya lo leí ese, no, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces el Señor creó, si quiere ayúdeme a recordar un poquito. Primero la luz, luego las aguas, luego la hierba y los árboles, luego el sol, la luna, las estrellas, luego los peces y las aves, y luego los animales de la tierra. ¿Hasta ahí vamos bien? O sea, ya tenía Dios el escenario listo, preparado. Verso 26. Entonces, o sea, ese entonces es ¿no les parece que ese es como ya está listo? Hora de hacer lo máximo, lo más importante. Entonces dijo Dios, o sea, después de haber hecho lo que hizo, dijo, vamos a hacer lo mejor que podemos hacer. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y no como varón, sino como varón y mujer. Claro que la mujer es lo máximo que Dios hizo. Claro que sí, eso no me cabe la menor duda. Pero le llamó hombre. O sea, raza humana. La palabra hombre no significa macho. En la Biblia no. Bueno, en algunas partes cuando Dios habla del hombre y la mujer. Pero en términos generales la Biblia le llama varón y hembra. Así es como Dios llama a lo que nosotros llamamos hombre, Dios le llama varón. Y la palabra hombre en la Biblia se usa básicamente para hablar de la raza humana. Entonces, si quiere, cambiamos un momentico la palabra hombre para que nos hagamos un poco más a la idea. Entonces dijo Dios, hagamos a la raza humana o al ser humano. Y luego mire cómo Dios decide hacer al ser humano. A nuestra ¿qué? Imagen.
y conforme a nuestra semejanza. ¡Wow! O sea, Dios tiene un espejo en el cielo. Pensemos en que tenemos un espejo aquí. Pensemos que yo tengo aquí un espejo, un gran espejo, y yo vengo y me asomo. Sea bruto. Dice uno, carajo, es que yo sí, se agarra. Entonces yo digo, ¿qué es lo más parecido a mí que hay aquí en este salón? Mi imagen. Mi imagen es idéntica a mí. Eso es lo que significa la palabra imagen. Cuando Dios dice, hagamos al ser humano, al hombre, a la raza humana, a nuestra imagen. O sea, igualito a nosotros, conforme a nuestra semejanza. O sea, muy parecidos a nosotros. Entonces, lo más parecido que existe en el universo a Dios es el ser humano. No son los ángeles, no son los arcángeles, no son los serafines, no son los querubines, es el ser humano lo más parecido a Dios que existe. Por eso cuando Dios hizo al ser humano, dijo, me voy a dar garra, voy a hacer otro como yo, parecido a mí. Ahora yo quiero hacerles una pregunta. ¿Será que yo me estoy inventando algo o lo estoy sacando de la Biblia? No, eso está en la Biblia. Está en la Biblia. Porque justamente lo que quiero es mostrarles que cuando Dios decidió hacer al ser humano, no lo hizo como hacer el caballo, no lo hizo como hacer el sol, la luna, las estrellas, como hacer el agua, como hacer la hierba verde, las plantas, las aves o los peces. Dios al ser humano decidió hacerlo igualito a él. Porque ¿saben qué es la imagen de uno? Es algo igualito a uno. Yo creo que el Señor dijo, bueno, vamos a hacer a Adán. Y él mismo se puso en un espejo para hacerlo como a su imagen. Entonces dijo, le vamos a hacer cabello. Porque nosotros, Dios dijo, porque nosotros tenemos cabello. Le voy a hacer 2 ojos. Porque nosotros, Dios dijo, tenemos ojos. Le voy a hacer nariz. Porque Dios tiene nariz. Le voy a hacer 2 orejitas, una a cada lado. Porque Dios tiene orejas. Le voy a hacer boca. Porque Dios tiene boca. Le voy a hacer manos. Porque Dios tiene manos. Le voy a hacer cuerpo. Le voy a hacer órganos. Le voy a hacer piernas. Le voy a hacer pies. Porque Dios tiene piernas, pies, órganos, manos. O sea, tú y yo, no es que Dios se parezca a nosotros. Somos nosotros los que nos parecemos a Él. Amén. O sea, Él no se hizo a Él después de hacernos a nosotros. Él nos hizo a nosotros conforme al modelo original que es Dios. Por esa razón fue que cuando Jesús decidió meterse en la raza humana, lo logró hacer, porque la raza humana es algo como Él. Él no vino y se metió en la raza de caballos, ni de vacas, porque ni las vacas ni los caballos son como Él. Dios se metió en la raza humana, porque a la raza humana Dios la había hecho como Él. Por eso Él se metió en una familia, porque Él la había hecho como Él. Él se metió en un cuerpo, porque Dios nos hizo como Él.
Pero ¿saben qué fue lo que pasó? El ser humano de terco rompió el molde con el pecado. Nos volvimos mentirosos, orgullosos, vanidosos, prepotentes. Comenzamos a pensar que nosotros éramos mejores que Dios. ¿Usted cree en Dios? ¿En Dios? ¿Usted todavía cree en eso? Entonces la gente se creyó más que Dios. Y a Dios lo miran como una cucaracha. Entonces el hombre dijo: si yo peco o no peco, ¿qué importa? Al fin y al cabo, Dios no me puede hacer nada. O Dios no es importante o no existe. Y entonces el hombre decidió ignorar a Dios y comenzó a hacer lo que se le dio la gana, a romper los planes y los propósitos que Dios había hecho para nosotros. Entonces comenzaron a tener unión libre y no venir al altar. Entonces comenzaron a ser vulgares. Entonces comenzaron a ser desobedientes. Entonces comenzaron a entrar en una cantidad de cosas que iban contra lo que Dios nos ha enseñado. Y lo que hizo el ser humano fue, ¿qué hizo con el original, modelo original? Lo rompió, lo dañó, lo desbarató. Entonces el ser humano quedó sin molde. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea, Dios lo que vio desde el cielo fue: este ser humano se perrateó lo que yo hice, se tiró todo lo que yo hice, partió mi obra, mi máxima creación. Yo los hice para que señorearan y ahora ellos están siendo señoreados por el mundo. Yo los hice para que ellos crecieran y se multiplicaran y ahora ellos están siendo dominados por sus pasiones. Ellos ya no son señores, ellos ya no son reyes, ellos ya no son sacerdotes, ellos ya no están gobernando, ellos están dejándose gobernar. Y lo que hizo Dios fue: no hay otra solución. Tengo que mandar al modelo original. Que por eso es que cuando Jesús nace en la tierra hace 2000 años, 2000 algo de años, lo que hizo fue Dios mandar el original otra vez. Y dijo: miren, oigan, el original es este. Los que quieran volver a ser restaurados tienen que comenzar a parecerse al original. Entonces hace 2000 años volvió y apareció el modelo original, gloria a Dios, aquí en el planeta Tierra. Y Dios nos dio la posibilidad de volver a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y tú y yo ya tenemos un modelo visible, palpable, escrito y detallado, cómo debemos ser nosotros si queremos volver a ser restaurados en ese modelo original que rompimos por nuestro pecado. Desde que comenzamos a tener uso de razón, comenzamos a mentir, a ser violentos, a ser rebeldes, a ser groseros, a levantar la mano contra nuestros padres, a decir mentiras. Es increíble ver cómo un niño pequeñito, que yo creo que ni siquiera sabe qué son las mentiras, ya está mintiendo. Desobedientes, tercos. Yo no sé, pero ¿por qué? ¿Por qué tan chiquitico y tan violento que le tira cachetadas a la mamá y al papá? O patadas, o lo muerde. ¿Por qué? Porque está dañado el modelo. Porque los niños están naciendo con modelos dañados. Y lo que tenemos que hacer nosotros es venir a conocer el modelo, encontrarnos con el modelo original
que se llama Jesús de Nazaret y comenzar a imitar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: sed imitadores de mí, dijo el Señor. O sea, imitar a Él. Dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. El Señor Jesucristo dijo: como yo hago, haced vosotros. Todo lo que yo hago, vosotros lo haréis, y aún obras mayores, dijo el Señor Jesús. O sea que nosotros, si queremos volver a restaurar el modelo en nuestra vida, nosotros tenemos que conocer a Jesús de Nazaret. Porque si solamente hemos oído de oídas acerca de Jesús, pero no hemos entrado a conocerlo en su esencia, difícilmente vamos a poder parecernos a Jesús. Quiero que vayamos un momento al Evangelio de Lucas, capítulo 2. Ya vimos sobre el hogar hace 8 días, ¿verdad? El hogar modelo. Ahora vamos a hablar del comportamiento de la juventud y la infancia de Jesús. Hay personas que dicen: de Jesús no se sabe. De Jesús sí se sabe. Lo que pasa es que como la gente no lee la Biblia, sino que se conforman con lo que otras personas dijeron allá afuera. Algunos andan diciendo: Jesús desde los 12 años se fue para el Tíbet. Y prefieren creer en lo del Tíbet que en lo que está escrito de él. El otro día alguien me decía: no, Jesús se casó con María Magdalena. Jesús vivió con María Magdalena, porque eso dice el libro de Dan Brown de ¿cómo es que se llama? Del Código Da Vinci. Eso dice. Y tienen en la mesita de noche el Código Da Vinci. Es una novela que se inventó un escritor que se puso a volar en la mente, y entre sus escritos escribió el Código Da Vinci. Y la gente es tan cerrada que prefiere creer en una novela que fue escrita hace 40 años o 20 años que en un libro que fue escrito hace 2000 años de primera mano acerca de la vida de Jesús. Entonces dejemos de andar creyéndole a la gente que anda inventándose bobadas, que andan diciendo que Jesús estuvo en el Tíbet. ¿A quién se lo aprendieron? ¿A quién están oyendo? ¿Cómo se nos ocurre andar diciendo eso? Si Jesús de Nazaret solamente salió de su nación cuando en la edad pequeña fue llevado por José y María a Egipto, huyendo de la persecución de Herodes. Y luego volvió y entró nuevamente en Israel, y allí estuvo hasta su muerte. Y la Biblia habla de la edad de él y de la profesión del Señor. Dice la Biblia: ¿no es este Jesús el carpintero? El hijo de José y María, ¿no están sus hermanos y sus hermanas con nosotros? ¿No es este el carpintero de Nazaret? O sea, Jesús tuvo una vida en Nazaret, tanto que aprendió a ser carpintero, y un tremendo carpintero. La Biblia dice que José era carpintero, y luego la Biblia dice que Jesús era carpintero. Qué profesión tan honrosa, ¿no? Wow. Jesús era carpintero. Entonces vamos a ver qué pasó en los primeros años de la vida del Señor Jesús. Lucas 2. Y vamos a leer desde el versículo 39. Perdón, 41. ¿Lo tenemos? 41. Dice: iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. ¿Cada cuánto iban los papás a Jerusalén? Todos los años. Y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén
conforme a la costumbre de la fiesta. ¿Cuántos años tenía Jesús en esa vez? 12. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supieran José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día. Y le buscaron entre los parientes y los conocidos, pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Entonces pregunta: ¿dónde estaba Jesús a la edad de 12 años? En el templo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros hijos? A los niños, a los jovencitos que están comenzando. ¿Dónde debe ser el lugar donde ellos están? En el templo. Me llama la atención que en esta semana fue algo espectacular. Mire, para que ustedes vean esto que está hoy puesto aquí, esta semana fue un revuelo. Eso de aquí hubo tierra, cemento, ladrillos y un boleo. Pero ¿sabe quiénes estaban aquí en el templo trabajando? Los jóvenes. Los jóvenes. Y cada uno salía de su entrenamiento de fútbol y se venían por galladas a venir a trabajar acá. Y estaban aquí recogiendo, limpiando, sirviendo mientras estaba sonando en el templo adoración y alabanza. ¿Saben qué pasó? Recién se logró poner este muro acá. Se subieron 2 jóvenes. Uno se hizo en el lado de acá, Miguel. Y el otro, creo que fue Juan Manuel, se hizo acá. Y comenzaron a danzar. Ellos no forman parte del equipo de alabanza ni de danza, pero sueñan con estar en el equipo de alabanza y danza. Y comenzaron a danzar aquí, eran felices, pero es que hicieron como unas 10 coreografías danzando. Y yo pensaba, el lugar donde ellos tienen que disfrutar, reírse y gozar, se llama el templo, la casa de Dios. Aquí es donde se hacen amigos. Aquí es donde se conocen. Aquí es donde se hacen los verdaderos compañeros. Aquí es donde se conoce la chica y el chico que después va a ser su esposo y su esposa. Es en la casa de Dios. No es allá afuera, no es en una discoteca. No puede salir la niña y decir: mami, me voy a la discoteca a ver si consigo novio. No, tienen que hacer como la monita: me voy a la iglesia, mami, a conseguir novio. Y allá me encontró. ¿Sabe dónde tenemos que conocer el novio y la novia? En la iglesia. Es que si no es en la iglesia, pregunto, entonces ¿dónde? ¿Usted creen que el chico y la chica de la universidad van a ser los candidatos para que sean los esposos o las esposas de tus hijos? No, no, no. Es en la casa de Dios. Es bajo la protección y la bendición de Dios. ¿Saben qué? Papitos, si los hijos suyos están viniendo a la iglesia, no los molesten. Estaba una niña de la iglesia, una líder de barca con sus discípulas, limpiando las sillas. Esas sillas que ustedes ven están limpiecitas, pero ellos las limpiaron y luego le echaron cerita y luego hasta que volvió a quedar así. Y estaban todas las niñas aquí trabajando, y el hijo y el hermano de ella también aquí volteando y limpiando. Cuando llegó la mamá y volteé a mirar a la niña, y la niña estaba ahí limpiando, la joven, y dice ella: ¡ush! Eso no lo hace en la casa. Entonces yo le dije: si usted quiere ver a su hija sirviendo, entonces mándela a la iglesia. Y entonces dijo: pastor, también déle unas clasecitas de cómo cocinar. Y yo le decía: ¿qué creen que es lo que hacen en las misiones cuando se van a las misiones? Cocinan, limpian, barren, ordenan. Porque ¿saben una cosa? La iglesia es una casa, es una familia.
en donde si tus hijos no han podido aprender en tu casa, mándalos a la iglesia que aquí van a aprender. Entonces, ¿dónde va a ser el lugar mejor para que tus hijos crezcan? Alrededor de la iglesia, en la iglesia, metidos en la iglesia. ¿Se acuerdan de ese programa de familia Ingalls? ¿Sí se acuerdan de la familia Ingalls? ¿Y saben qué era la familia Ingalls? Era un plan de evangelismo cristiano que hicieron hace muchos años en Estados Unidos los pastores, junto con uno de los cristianos más sobresalientes en la parte artística, que se llamaba Michael Landon. Y ellos hicieron la familia Ingalls para llegar a las naciones, mostrando cómo debe ser una sociedad que funciona alrededor de la iglesia. Entonces hay un ingeniero que trabaja en su empresa, un contador que trabaja en su empresa, es un maestro de universidad que trabaja en su empresa, están directores de empresas, fábricas, todos los que estamos aquí somos la sociedad. Y Dios se inventó la iglesia para que sea el lugar donde todos nos conectamos en amor, de donde sea que vengamos cada uno a formar parte de esta familia. Así que tus hijitos van a crecer aquí, protegidos. Es el lugar donde deben aprender las cosas. Porque si tú quieres que tus hijos aprendan en el barrio, si tú quieres que los amiguitos de tus hijos sean los amigos del barrio, no creas que porque les cambie de estrato a tus hijos van a tener mejores amigos. Tú tienes que llevar a tus hijos a la iglesia. Tienen que crecer en la iglesia infantil. Luego tienen que estar en el grupo de junior. Luego tienen que estar en el grupo de jóvenes. Y luego ellos van a servirle a Dios a través de esta obra que Dios ha levantado. No es para que se vuelvan solamente la iglesia, no. Pero tienen que tener como referente su iglesia para crecer, para formarse y para desarrollarse. Nosotros, mi esposa y yo, estamos todos los sábados aquí, desde temprano en la mañana, acompañando a los jóvenes. Yo entraba ayer a la reunión de jóvenes. A las 5:30 tengo una reunión de preparación de encuentro de caballeros. Pero yo entraba ayer y yo pensaba, ¿cuántos años, papá, llevo entrando a este salón a estar en medio de los jóvenes de la iglesia? Y el Señor me decía, hasta el final vas a estar. Porque ¿saben qué función cumplimos nosotros los adultos entre los jóvenes? Somos como sus papás. Estamos cuidándolos aquí. No comiencen a preguntar, ¿y el pastor qué hace ya en esa reunión de jóvenes? ¿Cómo que qué hace? Lo que usted no ha hecho con sus hijos. Acompañarlos y escucharlos, aconsejarles, ayudarlos, estar con ellos. Necesitan ser escuchados los jóvenes. Pero la casa de Dios es el lugar donde deben crecer nuestros hijos, si queremos que estén protegidos bajo la dirección de Dios. Amén. Así que dile a la persona que tienes al lado, la casa de Dios es el lugar para crecer. Vamos a estar de pie, vamos a orar. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué hizo Jesús a la edad de 12 años? Al templo. A la edad de 13, al templo. A la edad de 14, al templo. A la edad de 15, al templo. A la edad de 16, al templo. Un día me preguntaba yo, Mario, que ustedes saben que lo amamos mucho, desde hace muchos años está aquí con nosotros, con su familia. Y me decía, pastorcito, dime cuál es la clave para tener un hogar como el tuyo. Wow, qué honra, ¿no? Yo primero le dije, gloria a Dios, qué honra que le digan a uno eso. ¿Cuál es la clave? Me dijo, es trabajar en la obra de Dios.
Yo le dije, claro que estar en la obra de Dios ha sido lo más importante. Pero hay algo que pasó en mi vida. Y es que desde los 18 años que conocí a Jesús y aún desde antes, estaba en la casa de Dios. Más o menos desde mis 13 años, en Neiva comencé a asistir a la iglesia, a estar en los grupos de jóvenes de la parroquia, porque tenía un llamado con las cosas de Dios. Y yo le decía a Yomita, lo primero es que yo le consagré mi juventud a Jesús. Y yo no sé si a todos los papitos les pase esto, pero yo siento que mi hogar, sobre todas las cosas, es un regalo de Dios para mí, por haberle consagrado mi vida a Él, mi juventud. Porque mientras mis amigos estaban tomando trago allá afuera, porque mientras mis amigos estaban en discoteca rumbeando y fornicando, yo estaba aquí en la casa de Dios, organizando grupos de jóvenes para llevármelos a que conocieran a Jesús. Una vida, mira mis amados, ni siquiera yo no les puedo decir una fórmula para tener un hogar como el que Dios me ha regalado. Dios me lo ha regalado. Y creo sinceramente, desde el fondo de mi corazón, que yo me he equivocado muchas veces como papá, como esposo. Pero creo que Dios ha decidido bendecirme por mi trabajo que he hecho para Él en su casa. Porque desde la temprana juventud he estado en su casa sirviéndole a Él. Y eso no quiere decir que yo no haya tenido una vida profesional. Yo soy ingeniero de sistemas, tengo una empresa de sistemas, aún hasta hoy se llama Indusoft Limitada. Y desarrollamos software y trabajamos con el Banco Caja Social ahora, Banco Colmena, vendimos el software. Y yo he trabajado una vida secular como cualquiera de ustedes, de pronto más intensa que algunos de ustedes. Pero no por eso he dejado de servirle a Dios aquí en esta casa. Y les puedo asegurar, tengo un matrimonio feliz. Pasamos tiempo con mi esposa como pocos parejas pasan tiempo en matrimonio. Paso tiempo con mis hijos. Decidí hacerle los jueves un almuerzo de parte de su papá. Todos los jueves, ya no descanso el lunes, descanso el jueves. Y desde temprano me levanto, desde la noche anterior dejo los frijoles en agua. Y me levanto temprano y comienzo a hacer las arepas. Preparo el arroz, pico con mis manos el plátano, hago un picadito de cebolla y tomate con limoncito. Preparo la carne molida y hago la carne molida para acompañar los frijoles. Y al mediodía, cuando salen de la reunión de damas, mi esposa y con ellos se van junto con sus esposas a almorzar en la casa y yo les tengo preparado el almuerzo. No pienses que servirle a Dios es robarle el tiempo ni a tu vida profesional ni a tu vida familiar, porque creo que más pleno familiarmente de lo que yo soy, muy difícil que pueda ser alguien. Todo ese tiempo que le dedico a ellos, a mi familia, y les dediqué a mis hijos, a nivel profesional también lo he hecho. Y aún hoy tengo un contrato de mantenimiento de software. Y son una bendición para mi vida y para la iglesia. Lo que quiero decirles es que tú puedes estar sirviéndole a Dios como le sirve el pastor, metido de cabeza en la iglesia, desarrollando una vida profesional próspera y una vida familiar apasionada como la nuestra. Pero lo que pasa es que Dios no llama a desocupados. Dios llama a gente que esté dispuesta a ocuparse para Él. Amén. Si no digas, es que como el pastor no tiene nada que hacer. No sea grosero conmigo. Vivo más ocupado que usted y trato de sacarle mucho tiempo al tiempo para hacer las cosas que hacemos.
Y aún sigo haciendo encuentros de caballeros. Y ahora estamos preparando 2 encuentros de caballeros simultáneos. Y claro que conocí a mi esposa en la iglesia. Y mis hijos conocieron a sus esposas en la iglesia. Y sus hijos, los hijos de sus hijos, van a ser de la iglesia sirviéndole al Señor para siempre. Amén. Y yo quiero que tú hagas lo mismo, mi amado, mi amada. Porque cuando uno sirve a Dios, Dios hace diferencia. Por eso son regalos de Dios. Por mucho que yo me hubiera esforzado en proteger a mis hijos y cuidarlos, no los hubiera podido cuidar si papito Dios no me los hubiera cuidado desde bebés. Él los tiene como en una burbuja de protección y de bendición celestial. Amén. Porque le estamos sirviendo a Dios.